Buenas tardes, maestros. Hoy vamos a hablar del protocolo de actuación en caso de abuso sexual y esta bibliografía forma parte del dominio 1. Y bueno, el abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño define a la violencia contra niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Los casos o sospechas de abuso sexual infantil que sean detectados fuera de la escuela deberán ser notificados de manera inmediata, reportando inicialmente al director o directora de la escuela para que posteriormente se informe a los padres o tutores y se realice la canalización correspondiente a las autoridades competentes. En el supuesto de que en las escuelas de educación básica se instale una instancia multidisciplinaria mencionada en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 57, como responsable de recibir, registrar e informar inmediatamente al mecanismo interno cuando se detecten o denuncien casos de abuso sexual, esta instancia dará aviso simultáneo e inmediato al mecanismo interno y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero si no se cuenta con esta instancia multidisciplinaria, pues los encargados de la escuela, personal de la dirección, serán los responsables de notificar. Y bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de las madres, padres y tutores? Pues conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la SEP, conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir para la aplicación de las acciones de prevención y o en caso necesario ejecutar acciones de actuación. También observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse de probar ante la institución educativa su cumplimiento. También, dentro de las responsabilidades y en el rubro de información y comunicación, los padres de familia pues deben de platicar con sus hijos sobre las características de autocuidado y las situaciones que deben evitar para que no sea lastimado o lastimada, abusado o maltratado o maltratada. También leer y firmar de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de atención en caso de abuso sexual infantil. En caso de observar alguna conducta de sospecha de posible abuso sexual infantil en su hija o hijo, informar de inmediato al director por escrito. Presentar por escrito su observación a la autoridad escolar. Utilizar, si es necesario, los canales de comunicación establecidos en la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al servicio educativo del plantel. También colaborar con la autoridad escolar en las acciones que permitan mantener la seguridad de su hijo o hija. Ahora pasamos a las responsabilidades de los docentes. ¿Cuáles son? Pues conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la SEP. Contar también con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio. Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento. Reportar también a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Bueno, dentro de la observación activa de los docentes están las siguientes. Observar constantemente la dinámica de interacción de sus alumnos dentro y fuera del aula. Estar alerta del regreso de sus alumnos cuando soliciten salir del aula. Evitar realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de sus alumnos. Mantener la visibilidad en ventanas e iluminación de salón de clases. Identificar lugares que pueden poner en riesgo a sus alumnos. Siguiendo con la información y comunicación, cuidar la forma de expresarse con respeto y el vocabulario que usan para cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente con sus alumnos. Escuchar con respeto y atención lo que los alumnos manifiesten, trabajar con sus alumnos los temas relacionados con protección y autocuidado de acuerdo a los programas, informar a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela, enseñar a sus alumnos a identificar las conductas que les incomodan, leer y firmar de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, acciones y los procedimientos de actuación en caso de abuso sexual infantil. Implementar una bitácora en la que se registren los hechos relevantes en el aula, relativos a cambios de conducta y necesidades que manifiesten sus alumnos. Poner en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade o les lastime. En caso de presentar alguna situación probable de abuso sexual infantil, informar de inmediato a las autoridades y por escrito. En caso de no actuación de su autoridad inmediata, pues reportarlo a la instancia correspondiente. Si se detecta alguna conducta irregular en algún compañero docente o compañera docente o no docente de sospecha de abuso sexual infantil, pues informarlo de inmediato al director del plantel por escrito. Contar con formación en derechos humanos y temas afines y entregar su certificado de capacitación vigente al director del plantel. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal administrativo y o personas que no son docentes que forman parte del plantel? Pues conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, conocer también la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicar durante la jornada las acciones que se señalen en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de los directores, subdirectores, administrativos? Pues dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la SEP a través de cada una de las autoridades locales y los de carácter interno del plantel. También verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del plantel educativo se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos y obviamente conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También establecer en los espacios colegiados y consejos técnicos escolares las estrategias de revisión de acciones para la prevención de abuso sexual infantil, documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención.
En el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este documento sean cumplidas a través de evidencias documentadas. Contar con formación en derechos humanos también es esta obligación o responsabilidad de formarse en derechos humanos, pues no nada más es para los docentes, sino también para los directores, los subdirectores, los administrativos, los supervisores, obviamente. También promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes. También pues conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y es para todos los que conformamos la comunidad educativa. La responsabilidad de los supervisores en el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este documento sean cumplidas a través de evidencias documentadas. Contar, obviamente, con formación en derechos humanos, promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva y a la integridad de niñas, niños y adolescentes, y obviamente conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También confirmar con base en evidencias documentales estrategias educativas y medidas de protección en los ambientes escolares, la aplicación de las acciones que se señalan en estas observaciones de prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil y obviamente documentarlo. Actuar inmediatamente en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la salvaguardia de la seguridad e integridad de cualquier alumno del plantel escolar. Y bueno, pues en esta ocasión estamos hablando del protocolo de actuación en caso de abuso sexual para todos los planteles de la SEP, obviamente los de educación básica. Hasta ahí terminamos y nos vemos el día de mañana. Platicaremos del protocolo de actuación en caso de acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Que pasen buena tarde. Es todo por hoy.